Gisela Beritier, economista con nosotros. ¿Cómo estás, Gisela? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, PTT? Muchas gracias. Bien, muy bien. A ver, Gisela, ¿qué ha pasado con los mercados? ¿No le creen al gobierno? ¿No quedaron satisfechos con lo que explicó Luis Toto Caputo? Bueno, la realidad es que se están viendo muchas vulnerabilidades, ¿no? A nivel político se celebró la ley de bases y justamente la reforma fiscal, pero es como que se hubiera dado en un plano, ¿no? Porque en el plano económico y financiero lo que se ve es que no hay precisiones con respecto a qué es lo que va a pasar con la economía, ¿no? Creo que un poco allí toda la razón tiene que ver con la falta de divisas y la falta de precisión sobre cuándo se va a salir del cepo. Ante una situación en donde la oferta de divisas es muy escasa, donde la cosecha no ha sido del todo suficiente como para poder acumular... Perdón, te interrumpo ahí. ¿No ha sido del todo suficiente o el campo no liquida los granos? Bueno, justamente el tipo de cambio podemos discutir si está trazado o no, si Milei se enoja o no, pero la realidad es que el campo no lo ha liquidado y en definitiva, bueno, incluso hablando con productores agropecuarios en la Escuela de Negocios, decían que este tipo de cambios solamente iban a liquidar para mantener la cuestión operativa y esto se ha visto con un 30% menos de acumulación de lo que se preveía, ¿no? Dólares que eran muy importantes como para poder ver cómo se salía de acá en adelante, ¿no? La otra apuesta era hacer que el Fondo Monetario Internacional pudiera darles más divisas de las necesarias y la verdad que Caputo vino con un no rotundo desde el Fondo Monetario. Y ahora sí lo que se está viendo es que se necesitan 15.000 millones de dólares para salir del cepo, donde Caputo está apelando ya sea a Banco Central de Basilea o Banco Central Europeo como una de las fuentes como para poder obtener estos ingresos y dólares, ¿no? La ley de bases se puede interpretar como que puede llegar a ser otra fuente de ingresos con el blanqueo fiscal y la verdad que el régimen de grandes importaciones está complicado porque habiéndose corrido el sector público como motor impulsor de la economía, el sector privado pide precisiones, ¿no? Entonces aquí creo que cuánta precisión se dé con respecto a cómo se va a seguir adelante es fundamental, sobre todo para que esa incertidumbre baje y empiecen a venir esas inversiones que hoy no están viniendo, ¿no? Bueno, cuando explotó el riesgo país, se fue para arriba el dólar blue, Milei cargó con furia contra los opositores dialoguistas, que en definitiva le han ayudado a sacar estas leyes, pero ahora ya no tiene esa excusa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahora la pelota está del lado de ellos, ¿no? O sea, ya aprobada la ley de bases y en definitiva lo que va a pasar de acá en más es parte está la pelota del lado de ellos. Sí decirte que si hay algo por lo que quiere ser recordado Milei es por haber bajado la inflación. Y en ese sentido, el hecho de haber ajustado el ajuste del motosierra tan rígido, que hoy incluso se está viendo como que no se sabe cómo se va a seguir de acá en adelante, ¿no? Porque en definitiva la recesión que ocasionó la economía ha impactado en un 14% de disminución de los ingresos fiscales en términos reales, ¿no? Entonces tenemos una disminución de los ingresos para financiar el déficit fiscal con una situación en donde, bueno, están planteando también una reforma con respecto a los ingresos impositivos, van a sacar el impuesto país, ya lo han dicho, ¿no? Y donde los subsidios, por ejemplo, las tarifas públicas, hoy están impactando también en el presupuesto fiscal, con lo cual eso es otro de los focos que está viendo el mercado con respecto a cómo se sigue sosteniendo el déficit, ¿no? Creo que de aquí en adelante, y esto es muy importante, PTT, lo que pasó en el día de ayer, en donde Caputo se adelanta a presentar el presupuesto 2025, ¿no? Donde en definitiva estima que perdamos un 3.5% en el 2024 de puntos del PBI, junto con una inflación de un 140%. Y a su vez también cuando uno ve los consumo, inversión y los agregados macroeconómicos, lo que se ve es que lo único que crece, que ellos muestran en las variables económicas, que lo único que crece son las exportaciones. Pero de ahí en más todo el resto disminuye. Pero sí empiezan a poner en el 2025 la agenda productivista que hasta ahora no se había visto de ninguna manera, ¿no? Y en esa agenda productivista justamente hablan de mantener ese déficit, ese superávit fiscal, de ir hacia una modernización del Estado y bueno, y ahí tratar de ver cómo se saca el cepo, que las declaraciones de que no se van a apurar en sacar también complica la situación de que viene primero si el huevo o la gallina, ¿no? Ahora, ese superávit fiscal se construyó en base a un fuerte ajuste a los trabajadores, a los jubilados.
¿Es sostenible en el tiempo? Qué buena pregunta porque yo te sumaría también si es sostenible la desinflación en ese contexto, ¿no? La realidad es que la economía se mueve por expectativas, Petete, ¿no? Y en definitiva, si hay expectativas devaluatorias como lo que estamos viendo ahora, la gran preocupación es ver cómo se controlan. En su momento se hablaba de que a lo mejor se tendría que haber salido del cepo cuando las brechas estaban muy chiquitas con una especie de ensayo y error y ver cómo iban reaccionando los distintos sectores a una salida del cepo. Hoy con esta brecha ya se complica porque en definitiva se abre en un sector y se pueden ir un montón de dólares, ¿no? Lo mismo pasa con la inflación. El tema es, lo que vos bien dijiste, esta gran recesión. La Universidad Torcuato Di Tella sacó un informe la semana pasada que van sacando mensualmente donde con su metodología les da que la pobreza aumentó un 55%. Y donde hay 20 millones de pobres en la Argentina, ¿no? 8 millones en condiciones de indigencia, lo cual el tejido social es muy duro, sobre todo por la deuda social que ocasiona personas que no comen, cómo se proyectan después para ser un país del primer mundo, ¿no? Entonces creo que allí la pobreza que está impactando con la recesión, pero estamos yendo a un ritmo de desinflación. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando empiece a reactivarse la actividad económica y en definitiva empiece a haber más dinero en circulación y si las expectativas inflacionarias van a estar realmente ancladas, ¿no? Lo vamos a ver ahora con todos estos impactos del dólar, donde no es por nada, pero por ejemplo hoy la transportista escolar de mi hijo me dijo, te aumento el transporte porque me acaba de aumentar la nafta, ¿no? Entonces estas expectativas me parece que todavía no se han frenado, ¿no? Bueno, la otra cuestión que me parece muy delicada es lo que está pasando y lo vemos en el cordón fabril de Córdoba, ¿no? Suspensiones. Renault trabajando con un solo turno, Nissan con 2, Fiat con problemas. Bueno, es decir, la situación de las automotrices que tienen una abrupta caída en las ventas, en el mercado interno no se vende nada, se está exportando poco, generan un efecto dominó también en las autopartistas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los puestos de trabajo si este desierto es muy pronunciado, ¿no? Bueno, lo que se preveía que iba a ser una B corta, ya estamos viendo que ya B corta no es, sino que no sabemos si va a ser una U, una L o una pipa de Nike, ¿no? Pero la realidad es que se está retrasando la recuperación económica y esto está impactando, como vos bien decías, en lo que es el desempleo. Ya han salido las primeras estadísticas donde ha aumentado en el primer trimestre el desempleo a un 7,7%, junto con una distribución del ingreso muy regresiva también, ¿no? El problema acá, Petete, tiene que ver con cómo logramos ese círculo virtuoso de crecimiento para hacer que la economía empiece a funcionar, ¿no? Y corrido el sector público, acomodar las variables macroeconómicas. Primera pregunta, ¿se puede seguir sosteniendo la baja de la tasa de interés para que se vuelva a reactivar el crédito? Bueno, eso ahora es una gran duda en un contexto en donde se está desarmando la bola de las LELIQs para disminuir la segunda parte del plan, que es la emisión endógena producto de las LELIQs, pero en definitiva no se sabe cuánto se va a seguir sosteniendo esto, ¿no? Ahora, el tema tiene que ver con los dólares. Para este circuito se logra en una economía con estructura económica dolarizada como la Argentina, ¿de dónde van a ingresar esos dólares, ¿no? Y el tema es que no hay hoy un escenario donde digamos, bueno, los dólares van a venir de este lado y con lo cual con eso vamos a salir adelante y con eso se va a empezar a reactivar la economía también. Salvo, a mi criterio, que haya un acuerdo político muy importante con respecto a ya sea fondos internacionales o inversiones importantes que vengan a la Argentina, es muy difícil que en este contexto venga una gran fuente de dólares, ¿no? Bueno, la verdad que muchas dudas, ¿no? Hay muchas preguntas, es como que la moneda está en el aire. Ahora, ¿vos lograrías descifrar claramente cuál es el plan del gobierno? Porque dijeron, bueno, secamos la plaza, no emitimos, logramos bajar la inflación, cargamos y ajustamos sobre los salarios y nos desprendemos de empleados públicos. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo sigue la película? Bueno, el gobierno claramente, primero lo que hizo fue aplicar una política fiscal muy fuerte. Ahora la segunda parte viene con aplicar una política monetaria que tiene que ver con la emisión cero. Hay que decir que la emisión venía de tres fuentes. Una era el financiamiento del déficit fiscal, pero la segunda tenía que ver con el financiamiento de las LELIQs y el tercero tiene que ver con la emisión producto de que ingresan los dólares, que esa sería como la mejor parte, ¿no? Pero, en definitiva, arreglada esta política monetaria, de hecho, bueno, hubo declaraciones incluso de economistas importantes que decían de que ahora el gobierno estaba haciendo un plan Bonex con respecto al desarme de las LELIQs. Plan Bonex o no, la realidad es que está emitiendo letras para que esas LELIQs pasen a ser parte de una deuda del Estado. Hay que ver con qué tasas de interés y cómo se sostiene eso también.
Pero en definitiva está yendo por la política monetaria. Y en tercer lugar recién está aplicando o va a aplicar lo que es la política cambiaria de salida del cepo, de ir a una canasta de moneda y por lo tanto ir a este régimen monetario cambiario de cierre del Banco Central. ¿Llegaremos a eso? ¿No? Que esta es la gran pregunta. Para llegar a ese momento no alcanza simplemente con una política fiscal o una política monetaria. Me parece que son todas las variables a la misma vez que tienen que ir al mismo ritmo como para poder ir cerrando esas brechas, ¿no? Bueno, en el gobierno insisten en que están trabajando para atraer inversiones. Vos sos economista, pero acá hay una cuestión política también. Me pregunto, yo tengo muchas dudas. ¿Genera confianza un hombre que está siempre al borde del agravio? Un presidente tan agresivo que dice que no va a tener relaciones con Brasil porque Lula es comunista, que falta la cita del Mercosur, que se pelea con los bolivianos, que se pelea con los chilenos, que por sus expresiones termina siendo cuestionado por los empresarios españoles. España es el segundo país inversor en Argentina. Esta mañana lo entrevistaba a Del Boca de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y decía, señor presidente, por favor, más allá de lo que usted piense de Lula, tenemos que llevarnos bien con Brasil. Entonces, te amontoné un montón de palabras, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Digo, ¿qué? Te sumo China, digo. Claro, sumale lo de China, no voy a, y después tuvo que pedir por favor que nos prorrogaran el swap con China. Entonces, digo, en este marco, ¿qué inversiones van a venir cuando uno ve a un presidente al borde? La realidad es que siempre se busca certidumbre y digo, desde el punto de vista del sentido común, si yo voy a poner determinada cantidad de plata en un lugar, lo primero que voy a querer saber es cómo esa plata va a ser rentabilizada, si voy a poder sacar las utilidades, si voy a poder crear puestos de trabajo, si no me van a cambiar las reglas del juego, si no va a haber conflictos. Y la verdad que por mi actividad laboral tengo la posibilidad de viajar mucho a PTT. Y el otro día estaba con una universidad española donde en definitiva teníamos que ver de llevar un speaker importante de aquí de Argentina y lo primero que me dijeron es, déjame consultar, privada la universidad, no era pública, tenemos que consultar a ver qué es lo que sucede porque en definitiva con el conflicto diplomático no sabemos si podemos aceptar eso, ¿no? Digo porque ese detalle te marca en realidad cómo actúa todo el mundo ante esto, ¿no? La realidad es que si queremos que sea una política de Estado y no una política de un club de inversiones amigas, tenemos que dar mayor certidumbre con respecto a eso, ¿no? Bueno, en el marco de esta situación, ¿qué pasa con las provincias? Porque hay muchos reclamos, ¿no? En Córdoba dicen, no nos mandaron un peso para la caja, nos pisan la coparticipación. Digamos, el ajuste pega duro en las provincias, ¿no? Sí, claro. De hecho, incluso con esta baja del 14% real de los ingresos, para poder ajustar los números y que siga dando superávit fiscal, lo que se ha hecho es disminuir aún más las transferencias hacia la provincia. En algunas incluso llega a cero ese número, ¿no? Entonces, hay provincias que dependen exclusivamente de lo que es la coparticipación y en su momento también de las transferencias discrecionales, ¿no? Que es transferencias que hoy ya no existen. La realidad es que, por ejemplo, en el caso de Córdoba, no era tanta la dependencia de las transferencias discrecionales, pero sí había una dependencia específica, con lo cual el impacto existe. Ni hablar las provincias del norte, que esas casi exclusivamente vivían con respecto a eso, ¿no? Y bueno, y las provincias petroleras hoy, claramente también hubo toda una discusión con respecto a ganancias y cómo las ganancias iban a estar allí retraídas, ¿no? Yo creo que, bueno, esto de la frazada corta, de que le saco ganancias a los trabajadores para devolverles a las provincias también, va a volver a causar, ¿no?, un impacto, todavía no porque no lo hemos sentido en el bolsillo, pero en algún momento va a volver a causar un impacto también. Y el tema acá, PTT, tiene que ver con hasta cuándo aguanta la sociedad, ¿no? Porque ahora en realidad tan mal se hicieron las cosas antes que en definitiva ahora hay una aceptación. Pero cuando la gente no come y cada vez ve que tiene menos, llega un punto que ya no se puede seguir más, ¿no? Gracias, Gisela, por haber venido. Un gusto. No, muchas gracias, un gusto.